Bienvenidos. Estamos con los candidatos republicanos para las primarias en el Distrito 3 del Congreso de Arizona. Este debate es patrocinado por Elecciones Limpias, agencia estatal no partidista. Mi nombre es Mari Rábago y me acompaña Steve Goldstein. Juntos vamos a moderar el debate de esta tarde. El debate de hoy es nuevo esfuerzo para apoyar democracia en Arizona. Agradecemos a la Comisión de Elecciones Limpias y a la Asociación de Medios de Comunicación de Arizona. Trabajamos para garantizar que los debates de 2024 sean los más accesibles de la historia de Arizona. Este y los próximos debates se pueden seguir en muchas estaciones de radio, televisión, plataformas digitales y periódicos locales. Es un acuerdo de colaboración entre cientos de medios de comunicación de Arizona. La transparencia es crítica. Los debates han sido diseñados con sugerencias de periodistas de varias comunidades urbanas y rurales de Arizona. Las reglas son sencillas. Cada candidato tendrá 2 minutos para presentarse y 1 minuto para comentarios finales. El orden de participación ha sido determinado por sorteo. Durante el debate, Steve y yo haremos preguntas a los candidatos dándoles oportunidad de contestar. Cada vez que una pregunta sea dirigida a un candidato específico, solo el micrófono de ese candidato estará abierto. El resto del tiempo se abrirán todos los micrófonos. Agradecemos a todos los electores de Arizona que han enviado sus preguntas. Las hemos revisado todos para asegurarnos que sus voces sean escuchadas. Ningún candidato ha tenido acceso a estas preguntas. Ahora, vayamos con la presentación. Jesús David Mendoza y Jeff Zink. Señor Zink, tiene la palabra para presentarse. Tiene 2 minutos. Muchas gracias por tenerme aquí. Aprecio que estamos haciendo este debate. Es muy importante el tiempo que atravesamos. Tenemos que mirar a estas elecciones y tenemos que hacer una elección. Tenemos que hacer una selección clara. Es muy importante. Me llamo Jeff Zink y estoy corriendo para el Distrito 3 Republicano de Arizona. Tenemos que lidiar con tener que traer los trabajos a Arizona, incrementar la mano de obra, proveer con los fondos para que las familias puedan poner y tener comida en su mesa, de reducir el costo del precio de la gasolina. Y acordémonos cuando el costo era 1.89 en las estaciones de gasolina. Tenemos que asegurarnos que tenemos que lidiar con esto, también con la educación, que nuestros niños sean educados y no endoctrinados. Tenemos que tengan pensamientos críticos. Estos asuntos son críticos y los tenemos que resolver. Tenemos que ir al Congreso y para que la gente pueda ir y poder tener que ellos hacer sus cosas con lo que ellos puedan crear y no tomar dinero del gobierno federal. Todos estos problemas los vamos a enfrentar y tenemos que mirar cómo lo estamos haciendo, cuáles son las soluciones. Esto es muy importante. Esto es un gran momento para sentarnos y poder hacer la selección correcta. Soy Jeff Zink. Ustedes pueden ir a jeffzink.vote a mi página y volver a ver mis. Gracias, señor Mendoza. Tiene 2 minutos. Hola, espectadores. Quiero decirles una cosa, y es que Dios siempre tiene la intención de que América sea gloriosa, a pesar de todas las amenazas que tenemos, conflictos internacionales, la economía, el medio ambiente. Aunque en preparación para esto, yo no puedo pensar acerca de que el asunto más importante es el bipartidismo. Hemos aprendido mucho gracias a esto, que tenemos que respetar las decisiones de la Suprema Corte y que el Congreso nos ha enseñado también que el bipartidismo es la gran amenaza porque extrema todas nuestras relaciones, nos enseña que el gobierno falla cuando la gente se rehúsa a comprometerse. Y últimamente, al final de todo, está en las manos de ustedes, electores, el rumbo que quieren tomar con el país, con su voto. Ustedes van a decidir si nos convertimos en la civilización número 1
y renovamos toda nuestra energía, protegemos nuestro medio ambiente, proveemos de la infraestructura inadecuada, la defensa nacional, educación, comercio. Pero primero hay que resolver el problema del bipartidismo. Creo que todos ustedes están escuchando. Vayan a mi website, por favor, mendoza.gov. Señor Mendoza, gracias. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Señor Singh, inmigración, la seguridad de la frontera son temas que son muy importantes para los votantes de Arizona. ¿Tú crees que hay una crisis en la frontera en el sur? ¿Cómo defines esa crisis? Claro que sí, muchas gracias. Una de las cosas que yo he estado en la frontera muchas veces y he visto con mis propios ojos, mucha gente que vienen, son gente de las edades militares que lo que tenemos que enfocarnos es en exactamente cuál es el problema. Tenemos que dejar a la gente, antes de que vengan, que se queden en su país para que sean investigados y para evitar el tráfico de gente, evitar el tráfico de drogas. Todas estas cosas son unas crisis tremendas que tenemos que enfrentar. Al hacer esto, tenemos que sentarnos con los otros y asegurarnos que tenemos una legislación que asegura nuestra frontera, porque esto es un país donde todos hemos venido y tenemos que tener a los americanos juntos y es importante para toda América. La crisis en la frontera, tenemos que asegurarnos que esa crisis la enfrentamos y que prevenimos las personas jóvenes de la edad militar vengan a nuestro Señor país. Mendoza, le gustaría ¿Podría responder. hacer la pregunta otra vez? ¿Crees que hay una crisis en la frontera y cómo la defines? Yo definiría la crisis como una situación en la que todo el mundo está muriendo. La gente en la frontera se está muriendo y también estoy de acuerdo con lo que el señor Singh dice. Perfecto. Señor Zink, la próxima pregunta. ¿Ha habido un bipartidista en Arizona que tienes miembros del Senado o más reciente? ¿Usted apoya una enmienda que apoye la seguridad de la frontera y la ciudadanía? Por supuesto. Por ejemplo, enfrentemos con la situación de DACA. 1.6 millones son miembros de la clasificación DACA. Ellos pagan $500 al año para no ser deportados. Eso constituye a una gran cantidad de dólares que contribuyen. ¿De dónde? ¿Por qué no ayudamos a los ciudadanos a que encuentren un camino para ser ciudadanos? Este dinero no va a ninguna parte. Tenemos que determinar que ese dinero vaya a alguna parte. Encontremos la forma de parar eso. Encontremos la forma de que puedan quedarse en este país pagando todo este sistema de los $500 debe de parar. ¿Usted apoya un esfuerzo de inmigración comprensiva que tenga un camino para la ciudadanía? Obviamente. Sí, la idea de una reforma global, sí. Ok, pero de manera individual. ¿Cómo iba a proponer eso? No como todo un paquete. No lo sé, nunca he estado en el Congreso. Pero por supuesto, el bipartidismo es el gran problema. Entonces... Deja hacerte una pregunta. Estamos hablando que la gente ha criticado el trabajo de Parks, que si no te usa la reforma comprensiva de inmigración, ¿qué tomarás tú primero? Yo realmente aumentaría el presupuesto que se va a la frontera en lugar de 20 mil millones a 40 mil millones, porque eso permitiría tener más reducción y reduciría el número en los próximos 5 años de dónde estamos y dónde queremos ir. Y, por supuesto, revisaría todo el proceso. Deja regresar. Usted propone el esfuerzo de la reforma migratoria, la necesidad por la crisis en la frontera. ¿Ha habido un camino para la ciudadanía? Una de las cosas que es importante que entendamos
mi oponente me dice que él no sabe y que él no que él no entiende de lo que está pasando y va a ir a Washington, es muy tarde. Lo más importante que tenemos que entender es que tenemos que ser agresivos, gastar más dinero, que en realidad va a subir nuestros impuestos. Lo que tenemos 580 millones que han pagado DACA y tenemos que tomar ese dinero y tenemos que sentarnos y analizar. Yo hablé el otro día con una señora y me dijo que ella ha estado en este país desde que tenía 4 años, 17 años. Ella ha estado tratando de ser ciudadana de este país y no puede. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es agresivamente lidiar con todos los abogados y asegurarnos de que hay un límite de 5 años para poder obtener la ciudadanía. Y lo que es más importante es que tenemos que deshacernos de ese tributo que nos paga DACA anualmente. Gracias. Sí, me gustaría refutar algo. Es muy arrogante asumir que alguien que no está en Congreso puede saber. Nadie en Congreso se puede decir. Okay, ¿por qué no hemos resolvido todos esos asuntos? No sabemos realmente. Si no, ya se hubieran resuelto esos asuntos. Es todo lo que quiero decir. Eso es un poco arrogante. Hacerte una pregunta de experiencia. Ninguno ha estado en Congreso. Entonces, quizás lo pudiéramos abierto con esto. ¿Por qué, como ciudadano? Porque es mejor tenerte. Yo he estado en Washington, D.C. con Andy Biggs y Paul Gosar y Levin Gesco. Hemos hablado extensivamente de cuáles son algunos de los problemas aquí en Arizona. He estado allí en sus oficinas y he hablado con ellos directamente en tratar de cómo resolver los problemas que son realmente verdaderos, especialmente con la comunidad latina. Y este país es lo más grande. Este país atrae a la gente porque ellos creen en el sueño americano y les están impidiendo de alcanzar eso. Tenemos que sentarnos, analizar y resolver. Y claro, no podemos tener la experiencia porque no hemos sido congresistas, pero ¿cuál es lo más importante y para la gente que quiere ser Señor ciudadana? Mendoza, ¿quieres dar una respuesta? Yo soy un muchacho regular con una vida normal. Mis antecedentes son en ciencias políticas y derechos humanos y me gustaría preguntarles si ustedes pueden definir qué son derechos humanos. No, yo creo que nadie puede definirlo aquí. Es importante que entendamos los derechos humanos. Es el reclamar de alguien por parte de alguien. O sea, no creo que haya alguien más aquí en el escenario que técnicamente esté mejor preparado que yo. Podemos estar de acuerdo que hay una crisis y que es muy complejo la situación en la frontera, pero también no podemos ignorar que el comercio número 1 que tenemos es México, que está ahí, en la frontera. Entonces, si hay una manera de tener una frontera que funciona, que tome en cuenta inmigración y comercio, ¿cómo iba a ser? Vamos a comenzar contigo, señor Mendoza. Sí, yo he hecho muchos acuerdos comerciales con México. He estado de acuerdo con los acuerdos trilaterales. Creo que necesitamos regresar a las manufacturas. El comercio con México es esencial, pero, por ejemplo, los blueberries, los aguacates. En México hay muchas huertas de aguacates, pero también hay problema los carteles. Entonces, cuando ustedes compran fruta de México, es como los diamantes ensangrentados, porque también están en manos del cartel, como los aguacates. Sí. Una de las cosas que yo, en trabajar con Pemex, compañías americanas con las que trabajamos, y fuimos a México, lo que hace es que las perforaciones que hacen en México, lo que necesitamos hacer es que los trabajos, tanto en México como en Estados Unidos, que trabajamos juntos, que es algo que sí lo podemos lograr. El otro aspecto es que los carteles también eran muy prevalentes y trataban de irrumpir en las actividades. Eso es algo que quisiera yo hacer y enfrentar si llego al Congreso, tener a la gente que corresponde que estén en esos puestos para combatir ese problema. Vamos a mover
con la pregunta general sobre la economía. Señor Mendoza, vamos a comenzar contigo. La inflación está en los niveles más altos en este distrito, en todo el país. ¿Qué pasos tomarías en el Congreso para hacer la vida más accesible para tus votantes? La pregunta de la economía, tengo como 20 puntos porque es un tema muy complejo. La Reserva Federal controla las tasas de interés. Las tasas de interés han estado muy bajas por los últimos 10 años y ahora lo que estamos enfrentándonos es, por ejemplo, no sé, una presentación de Jamie Dimons, las predicciones sobre economía, no es brillante. Las cosas se van a complicar. La Reserva Federal mantiene las tasas de interés alta, pero las ramificaciones de lo que estamos viendo, lo que ocurre es que se van de un trimestre a 8 trimestres, a 16 trimestres, y esto crea una recesión también. Y después podría ser una recesión deflacionaria. Entonces, las tasas de interés, el desempleo, la única manera que podemos detener esto es aumentando el ingreso y bajar el gasto. Pero, por supuesto, nos tenemos que enfocar en la deuda, porque la deuda nos está frenando y está cortando nuestra habilidad. Una de las cosas que nosotros hicimos y que comenzamos a resolver, debemos de parar de imprimir dinero. Eso es lo que causa la inflación. También tenemos que tenemos que regresar a hacer perforaciones de petróleo. Si vamos y retrocedemos 6 años antes de la pandemia, trabajamos $1.89 por galón de gasolina y ahora pagamos $60 para poder llenar el tanque de mi coche. Tenemos que poner a la gente de Arizona de regreso en los trabajos. Las grandes corporaciones que están en el exterior tienen que regresar a producir. Esta es la nación más grande y si no podemos dar estos trabajos, es lo único que va a poder decrecer la inflación, aumentar las perforaciones, aumentar la manufactura en el país, los salarios altos para buenos trabajos, para poder, en lugar de que el gobierno haga y aumente la inflación con las políticas que ha aplicado. Perfecto. Hay otros temas que queremos contestar. Había errores técnicos al principio. Nos vamos a dar 3 minutos para el cierre, entonces le vamos a arreglar cuando cierren. Más preguntas. ¿Ustedes creen, señor Mendoza, vamos a comenzar contigo? ¿Tú crees que la inflación, el acto de la inflación ha incrementado la disparidad aquí en Arizona y de diversificar la economía aquí en el estado? No creo que ha pasado eso desde mi experiencia y mi perspectiva. Si yo apenas puedo comprar huevos y los Happy huevos cuestan $12. No, nada ha bajado y la inflación no va a seguir bajando. O sea, las tasas de interés se mantienen altas para mantener la inflación. Es lo que está haciendo la Reserva Federal. Pero hasta que el desempleo se mejore, la inflación no se va a mejorar. Quiero darle seguimiento a esto. Señor Mendoza, para la familia común que está tratando de llevar una vida que no le usan los huevos que te usan Happy Eggs, ¿tú crees que hay un cambio para la economía? No, tampoco. Mi familia no compra huevos felices Happy Eggs y se quejan muchísimo acerca de los costos, cómo han aumentado. No creo que nada de lo que está haciendo el Congreso funciona. ¿Le gustaría responder, señor Singh? Por supuesto, hay una manera de responder y esa es que tenemos que parar la inflación. Yo viví durante los 70, cuando Jimmy Carter estaba en el poder y que había la inflación muy alta. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo Ronald Reagan? Reagan puso a la gente a trabajar de regreso e invirtió en los militares, en las fuerzas militares, y nos puso en un nivel de ser el país más grande y a controlar la inflación y poner el dinero de regreso en los bolsillos de los individuos. Solamente al proveer buenos trabajos con buenos salarios podemos tener
para que tengan un solo buen trabajo en vez de 2 o 3 trabajos, para apenas poder poner comida en la mesa, para que puedan enviar a sus hijos a las escuelas y tengan la educación que necesitan y puedan ser profesionales. Tengo 2 preguntas para cada uno de ustedes. Señor Mendoza, la Reserva Federal dice que los intereses los tiene alto para bajar la inflación y tú dices que no es así. No es lo que quise decir. Baja la inflación, pero el desempleo sube. Entonces tenemos que llegar a un punto en el que se puedan equilibrar, pero sí es la Gracias Reserva por clarificar Federal. eso. Y, señor Zink, seguimiento. Hay mucha gente que dice que la percepción de inflación es porque vas a la tienda, vas a echar gasolina y la inflación está alto, los precios están altos, pero también vemos otras cosas que han bajado. Tú dices que la inflación está bajo eso, es lo que ve la gente todo el tiempo y por eso no está bajando Una de las la cosas inflación. que alguien que haya ido a la gasolinera y pague $60 por llenar el tanque del coche, eso se traduce en personas que no pueden adquirir sus alimentos en los supermercados. Ellos transfieren ese costo a los alimentos en las tiendas. Tenemos que regresar a volver a producir en el país, a poder hacer perforaciones de gas para reducir el costo de la gasolina y para que no afecte el costo de las otras cosas. Es un punto importante por donde comenzar. Ya tenemos una trayectoria exitosa de un presidente que transformó nuestro país en los La años economía 80. Afecta la vivienda y donde quiera que vayas, vas aquí en nuestro estado, ves construcción de casas nuevas, pero desafortunadamente muchas de las familias no pueden comprar una casa nueva. Entonces, para poder comprar una casa es un problema en el distrito, el estado de Arizona y en muchas partes del país. ¿Qué acciones tú crees que se tiene que llevar a cabo para hacer la vivienda más accesible para la familia en común? Señor Mendoza. Yo he estado de comprar casa por 3 años y no puedo. Hace 3 años me ganaron en la casa que yo quería y después desde 2 años estaba tratando de encontrar una casa aquí en Arizona. Los intereses aparte son altísimos. Yo no me lo puedo permitir con el tiempo porque los intereses han estado subiendo. Entonces, ahora 11% de los prestamistas están altos. Y odio decir esto, pero durante los próximos 20 años creo que cambia la población, pero las tasas van a seguir subiendo. En 40 años creo que vamos a tener mucho más casas de las que tenemos ahora, pero lo que me gustaría ver, no es un tema muy popular, pero me gustaría que una asistencia con el enganche, con el primer pago de la casa, incluyéndome a mí, porque cada vez que ahorro, entonces, cada vez que quiero comprar una casa, tengo que hacer otros gastos, como gastos médicos. Nunca me alcanza para juntar para el enganche. Gracias. Señor Zink, ¿tu respuesta? Una de las cosas que si damos asistencia para el dinero que tenemos que dar por adelantado, el dinero tiene que salir de alguna parte y tenemos que aumentar los impuestos y hacer que el americano pague por los préstamos educativos. No es algo que usualmente hacemos. Lo que tenemos es que enfrentarnos y tenemos que hacer que las personas que compran las casas, que las están comprando a unos precios demasiado altos en ciertas áreas, como David, que no puede comprar su plata de abono, lo que tenemos que estas compañías que están provocando unos precios y sacar las personas que quieran comprar las casas, no las corporaciones. La ayuda sea para las personas. Decir algo. El único problema con esa solución es que esas personas, que son las que hacen el dinero, o que realmente no tienen muchas casas, no podrían responder, porque solamente tienen 1, 2 o 3 casas y las rentan, pero no es una solución para mucha gente.
¿Cómo se lo enforzaría ese tipo? No estamos atacando a las mamás y a las papás, les estamos permitiendo a que progresen. La razón por la que llamamos a estas corporaciones y compañías y prevenimos que ellos hagan esto, eso para favorecer a los padres y las madres es un poco más que se lo puedan pagar en las casas de vivienda barata. El asunto es que estas corporaciones están comprando millones de dólares de casas alrededor de los Estados Unidos y subiendo los precios para que no puedan ser compradas. Yo estoy de acuerdo, la clase media. pero el atacar a los caseros, pues no es la solución. La próxima pregunta voy a comenzar con el señor Zink. ¿El gobierno qué tanto debe estar incluido con la vivienda y usar los recursos públicos para manejar este problema serio que tenemos aquí en Arizona? Con todas las compañías de ventas de propiedades que yo he tratado alrededor del estado, lo que ellos me han dicho es que ellos necesitan asegurarse que vayan a la vivienda barata y comenzar a arreglarlas y hacer programas que puedan tomar cuidado, pero lo hacen de manera privada, no usando recursos que se pagan con los impuestos, y han invertido y acomodándolos al presupuesto de las personas que puedan restablecer y renovar las casas, como los veteranos, en que ellos usen fondos privados para restaurar estas viviendas y de tal manera que los veteranos puedan venir y trabajar y que los ayude a ellos mismos. Y tenemos que usar ese tipo de recursos en lugar de usar recursos federales. Gracias, señor Zink. Señor Mendoza. Sí, además de eso, de ayudar a los veteranos con casas, por supuesto que sirvieron al país y lo merecen, pero la idea es dar vivienda a la gente. No es el enfoque correcto. La gente quiere ser dueño de su casa. Sí, o sea, queremos construir, pero que la gente tenga la habilidad de comprar, no solamente rentar. Yo creo que es como podemos crear estabilidad. Mi familia recibió una asistencia con el enganche y por esa asistencia en 2008 pudimos obtener la casa y hemos estado viviendo en esa casa desde entonces. Es esencial. Mi familia provee. Hay que proveer mucho dinero, pero para permitir a la comunidad que compre la casa, que se conviertan en propietarios. Señor Mendoza. Muy bien. Una de las cosas que Nancy Pelosi dijo es que si no posee nada, le va a gustar. Que si lo que tenemos que hacer es sentarnos y la forma de controlar a las personas es a través de la propiedad. Y si retiramos eso, les quitamos esos. Y la forma de dar la vivienda económica es que las grandes corporaciones, como un cáncer, compran montones de casas y las acomodan a unos precios muy altos en vez de acomodarlas a la que puedan comprar la clase media. ¿Qué esfuerzos has escuchado o visto? Esto ha sido un tema mayor en ese distrito y en el país. Y hay muchos factores. ¿Has escuchado ideas sobre acción que le gustaría que ese distrito, estado, país tomaran para ayudar al individuo? Sí, me gustaría buscar incentivos sobre la renta. Quiero agregar esto, que sobre todo en el centro de Phoenix es muy difícil encontrar una casa para comprar. Todos son rentas y rentas y rentas. Incluso un estudio de 700 pies cuadrados es para renta. Entonces, la única manera en que tengamos es que bajen las tasas. Entonces, si podemos salirnos del mercado de la renta y empezar a vender estas casas, esos departamentos, yo creo que eso quería arreglar, porque quería añadir, porque tenemos un montón de edificios, 20% son departamentos, y los edificios viejos los están convirtiendo en departamentos, y eso está muy bien, pero hay que permitir que uno los compre. Señor Zink, antes de que contestes, hay un dicho que dice no en mi patio. He oído que la gente en Scottsdale dice, ¿sabes qué? Tienen un hotel que no se está usando, están metiendo gente sin hogar. No,
Bueno, gracias a Dios no estamos en escate, afortunadamente. Ok, no puedes just poner a los vagabundos en un cuarto, porque hay asuntos de drogas y asuntos mentales relacionados. Entonces no puedes hacer eso, nada más meterlos a una casa. No, yo no estoy de acuerdo. Algo similar que tiene que ver con esta situación, con el número de gente sin viviendas en nuestro estado, que han contribuido mucho en las crisis, en la crisis de vivienda en 2008, 2013, muchos de Arizona fueron víctimas. Si llegas al Congreso, ¿cuáles son algunas de las soluciones que vas a proponer para prevenir que eso siga ocurriendo aquí en la vivienda y incrementar los que no tienen casas en nuestro estado? Necesitamos abordarlo de esta manera. En Lavín, por ejemplo, no tienen un departamento de policía. Phoenix los tiene que cubrir y ellos están también cubriendo South Mountain y despachar a los policías y van a estar localizados en el centro, mucho más lejos de la gente que realmente necesita la ayuda. Tenemos gente sin viviendas, más de lo que podemos apoyar. Tenemos hombres y mujeres de uniformes de policías. Hemos quitado los fondos a la policía, hemos quitado fondos a muchos. No podemos pretender que el Departamento de Policía responda a todas las necesidades. Por el otro lado, tenemos la salud mental, que estando yo por más de 30 años relacionado con las situaciones de la salud, hay que... El problema de las enfermedades mentales está en segundo lugar y es general y es traído por el uso de las drogas, por el individuo, en especial gente que viene de las fronteras. Todo esto tiene que ser lidiado y cerrar todos estos lugares donde se atiende en salud mental. Por eso fuimos hemos ido donde los senadores para poder pasarles leyes que mantengan acceso y que la gente pueda tener salud mental en un ambiente sano y que no los tengamos que estén en las calles. Gracias, señor Mendoza. ¿Cuáles son algunas de las soluciones que tú propones? Para evitar colapsos como los de 2008. No necesariamente eso, sino la crisis de la vivienda, que eso trajo a la comunidad de los que no tienen hogares. Mucha gente perdió sus casas, estaban en la calle. ¿Qué harías para prevenir? O sea, aquí en Arizona la vivienda está bien difícil. La única manera de atacarlo es a través de la educación. Una solución es, sí, darle a la gente lo que necesita, pero otra opción es darle a la gente lo que ella piensa que necesita. Sería nuestra vez permitirle a la gente que tenga lo que realmente necesita, no lo que quiera. Seguimiento a lo que dijo antes, hay gente que está preocupada sobre el concepto que la gente que está involucrada con los que no tienen hogar, y hablaste sobre salud mental. ¿Tú abogaras por la gente ser parte de la agencia de la policía? Bueno, el asunto es que social, cuando ustedes se están envueltas en drogas, ser un proveedor de salud pública, hay volatilidad, mientras los trabajadores sociales y tanto en las calles necesitamos gente que está bien pagada para que ellos tenemos 3.800 policías en Phoenix que tienen que ser contratados y que van esto es un problema vital. Es una de las cosas que yo me sentaría como congresista y hablar con los jefes de policía y tener reuniones con los personeros de los departamentos de policía y señor resolverlos. Mendoza, la pregunta, por favor. Más ideas creativas. Debes de tener más policía en la calle, quizás tener más trabajadores sociales. Sí, definitivamente. Necesitamos los dos, pero necesitamos más dinero en los dos. No me gusta hablar de gasto, pero sí, necesitamos más recursos. Sí, tener policía, justo como en la frontera, yo recomendaría por también acercarse desde el punto de vista de salud mental. Ok.
Sí, porque cuando uno habla de los manicomios, la gente pues se friquea y dice, no, no, no. Pero hay una razón para atacar este problema de salud mental en primer lugar. Sería fantástico. Señor Zink, ¿has visto un esfuerzo que te han impresionado de acuerdo a minimizar la situación con los que no tienen hogar? Y si no, ¿qué propone para que se haga inmediatamente? Especialmente hemos visto algunos esfuerzos donde la policía ha estado involucrada. Una de las cosas que yo he hablado con los dueños de los negocios es que ellos se quejaban de la gente que no tiene dónde dormir y hemos hablado con los policías y limpiamos esa área y encontramos lugares donde habían ayuda en salud mental en la calle Grant y en Dream City, ayudados por ellos. Esos problemas los podemos, y en esos lugares podemos ubicar a estas personas, fundamentalmente en los hospitales, en los centros de tratamiento. De esta manera ellos pueden tratar con estos problemas específicamente y tratar a cada individuo y sacándolos de las calles. Ellos van a recibir la ayuda que necesitan y no van a cometer crímenes, que eso es una de los mis votantes partidarios son los que se quejan porque vienen y se roban las cosas de sus puertas y atemorizan a su esposa y a sus niños, y eso es lo que tenemos que enfrentar. Señor Mendoza, ¿sigue? Yo creo que hay un riesgo en demonizar a la persona. Hay un riesgo con esta gente de que cometan crimen. Yo conocí a un vagabundo, se llama Carol, y cualquier persona que vive en Phoenix lo conoce porque camina por todo el centro, lo ves en la central, en todos lados, 3 veces al día. Es una gente increíble, bella. Ok, cada vez que el problema somos nosotros porque cada quien que veas un homeless, haz algo por él, aliméntalo, dale zapatos. A lo mejor, porque si le das dinero, si le das esas cosas, no lo puedes hacer para drogas. Señor Mendoza, nos vamos a quedar contigo con esa pregunta. Cuando Roe v. Wade lo cambiaron, ese era el tema del aborto y el derecho del aborto va a estar en la boleta en noviembre. ¿Qué le gustaría ver usted sobre el aborto? ¿Te gustaría ver que el gobierno federal se hiciera cargo de esto o qué piensas? Cuando se trata de esta cuestión, me gustaría hablar del bipartidismo, porque el bipartidismo es lo que nos evita que encontremos problemas. Hay muchos otros asuntos económicos, todo lo que está amenazando a la nación, pero nos estamos enfocando en una sola cosa porque no podemos solucionar todo lo demás. Yo me inclino por el compromiso, hablar con los demócratas acerca de esto, pero entre el tercer trimestre yo creo que debe haber una prohibición. Yo no creo que estés hablando de lo mismo si no es año de elecciones. Okay. Hay muchos procedimientos que no necesariamente son un aborto. Un aborto debe de ser definido como la terminación voluntaria de la persona. Y hasta el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque no quieres. El niño, eso sí debe ser un crimen. La proposición de Arizona puede ir en cualquier momento. Okay. No solamente con los liberales en Europa. Tiene que ser hasta 24 semanas. En otros países es 15 semanas, 24. Queremos ser más liberales con los europeos. Está loco. Debe ser entre 20 semanas sin regulación. Y después de 20 semanas sí debe haber reglas. Déjenme hablar, déjenme dirigirme a los católicos. Lo que ustedes oyen, mis promesas, que Roe v. Wade, eso nunca fue un problema. Nuestros padres de la Constitución, eso fue lo que promulgaron, que no hay ningún término que podríamos abortar a un niño, que no debemos de matar en los mandamientos. Hechos bíblicos nos lo demuestran, que si
que no pueden, cuando necesitamos entrenar a un niño, cuando necesitamos criar a niños que toman su responsabilidad. God nos hizo hombres y mujeres, y el hecho de que tenemos un crimen federal o estatal en donde hay un estatuto que un niño puede pagar por un aborto, está haciendo exactamente eso. El aborto no es, como congresista yo voy a luchar para que permanezca en el Estado. Señor Mendoza, ¿hay alguna experiencia que te gustaría compartir con los votantes que te están viendo ahorita? Sí, yo puedo. Cuando tenía 19 años, 20 años, yo estaba con una pareja y pensamos que ella estaba embarazada y decidimos ir por un aborto. Yo tenía miedo de que los dos teníamos miedo porque no teníamos la manera de cuidar al bebé y tampoco creíamos que el futuro hubiera sido brillante para él y nosotros. Afortunadamente, ella no estaba embarazada, pero esa idea de haber ido acerca de todo, me recuerdo mucho, pienso mucho en eso, que pudo haber pasado. Pero claro, si lo hubiera nacido un niño, ahora pienso que sí hubiera sido un gran padre. Pero tienes a mucha gente joven que tiene miedo de ser padre. Yo espero que podamos hacer algo para darles la fe que necesitan y que estén preparados para ser padres. Y que se arregle esto, con educación sexual, con clínicas, pruebas, más servicios, condones y ese tipo de cosas. Es como lo evitamos, pero más educación, la creencia de que pueden salir adelante. De esa manera lo evitamos. Señor Zink, ¿tiene alguna experiencia personal sobre el aborto que te gustaría compartir con los votantes que están escuchando ahorita? Una de las cosas que mi hija y mi hijo y mi esposa, mi hija tuvo un embarazo ectópico porque no podía tener a su bebé y hubiera causado daño. Y entonces una de las cosas es que ella tuvo que pasar por eso. Tenemos que entender que el DNC no es un aborto, eso es dentro del útero de la mujer. Está en latín, eso significa niño pequeño, significa feto. Tenemos que ser capaces y responsables de tomar cuidado de ese pequeño niño. Si adoptamos mi cuerpo, Dios nos da a estos niños para que los podamos proteger. Son una entidad separada, tienen sus derechos constitucionales. ¿Qué tan felices son esos niños? Margaret Sanger en el 1920 dijo que necesitamos tomar las deformidades fuera, excluirlas. ¿Dónde está Planned Parenthood? ¿Dónde estaban? Ellas se aparecieron no en Scottsdale, sino en el South Phoenix, para las personas negras y para los hispanos. Tenemos que tomar medidas para proteger a los niños mejor, las libertades, la vida. Sí, antes de que alguien piense que estoy a favor de la aborto, estaba tomando una clase de biología en la prepa y hicimos dos grupos, a favor del aborto y en contra del aborto en la clase. Entonces, yo realmente tomé todas esas clases para nosotros y parecía que nada funcionaba, pero había algo de patos y logos. Yo tengo hermanos. Cuando mi mamá estaba embarazada de triates, nos enseñaron cómo se dividen los huevos y cómo se conforma. Entonces le dijeron a mi mamá, podemos tomar dos huevos, estaban juntos y podíamos tomar uno fuera. Mi mamá decidió no hacerlo y afortunadamente, porque ese tercer huevo se convirtió en el amor de mi vida, mi hermana chiquita. Y cuando le dije esa historia a la gente en
a mi clase terminó el debate y uno de mis compañeros me dio una bofetada. Y luego se sentó y yo le dije, ¿ya quieres golpearme la otra mejilla? Y la maestra no hizo nada, porque yo acabé con el debate con esa historia. Entonces, antes de que no se hagan la idea de que yo estoy a favor del aborto, lo que estoy preocupada es que este asunto nos va a llevar a más Señor muertes. Zink, tenemos unos minutos. Vamos a hablar sobre la seguridad de elecciones. ¿Crees que esas elecciones No, son libres yo no creo que y justas? son justas. Yo trabajé en el 2020, en el 2020, y trabajé en Texas, en Georgia, y en Wisconsin, Minnesota, Colorado, y a través de todo el país. Y les puedo decir enfáticamente que sin equivocarme, que la elección fue robada, que debemos de tener una reforma completa. Y he trabajado con los senadores y con los representantes de la Casa de Representantes. Es un hecho que necesitamos tener un día de votación o un fin de semana, pero al final, cuando el engaño comienza, es cuando tenemos una estación de votación, porque hemos trabajado en esos equipos legales con Tina Peters y he visto cómo los boletas de votación con 2 firmas que he visto nombres en los boletas de votación que no son los nombres iguales que las firmas. Todos estos problemas tienen que ser enfrentados y tratados. Cuando tenemos papeles de votaciones, tenemos que deshacernos de los tabuladores. Esto es la causa mayor de que nadie mira a nuestras elecciones y piensan que es muy segura y que en el país, pero no es verdad. Señor Mendoza. Siempre tenemos problemas con la integración de las elecciones. Te puedes ir a 77, a JFK, puedes ir a muchos otros en las elecciones de Bush. Siempre vamos a tener problemas. Y sí, por supuesto, tenemos que mejorar nuestro sistema, es lo que yo recomiendo. No mucha gente sabe, pero el correo, el sistema del correo, que puede cambiar y es más transparente. Eso sería una solución. Y también a lo mejor precintos más locales. Yo tengo que manejar para votar, entonces me gustaría que la gente pudiera Gracias. caminar. Bueno, es hora. Sí. 20 segundos. Esta presión del blockchain, la votación para distritos más pequeños, es muy importante entender que en cualquier momento que tenemos una computadora que sortea los resultados, hemos probado esto en corte y en muchos estados que necesito enfrentar los papeles de votaciones, los precintos. Yo soy ingeniero de software y eso no funciona. Ya es tiempo. Señores, es hora de los comentarios finales. Tienen 3 minutos. Si se pasan de tiempo, los vamos a interrumpir cortésmente. Señor Zink, adelante con sus comentarios finales. Tienes tu primer minuto. Gracias por tenerme en este debate, me lo disfruté y las preguntas que me hicieron. Tenemos una elección muy importante, tenemos que escoger al candidato correcto en el momento correcto. Necesitamos a alguien que entiende los problemas y que tiene las soluciones. Mi oponente no las tiene. Cuando él dijo que no sabía, pero necesitamos que sentarnos y ver lo que está pasando en nuestro país y combatir estos problemas, que tenemos buenos trabajos con salarios altos, que nuestros niños no son endoctrinados y que necesitamos que piensen críticamente. Estos son los problemas que enfrentan nuestros niños. Necesitamos aumentar la fuerza pública, los policías, para que las mujeres y sus hijas se sientan seguras en las calles. Necesitamos incrementar las producciones de manufactura
en el país. He trabajado con los representantes para trabajar en estos problemas. Cuando ustedes me elijan, van a escoger a alguien que ya ha estado involucrado y ha actuado y trabajado en estas actividades. Yo soy, para poder hacer esto y poder llegar a esto para nuestros votantes y partidarios, tenemos que, tengo a Ed Pastor, Rubén Gallego, todos los demócratas, todos han dicho que esta área hay que trabajar. Mi oponente era un demócrata, él cambió de partido y llegó a ser republicano para poder correr y candidatizarse en esta candidatura. Tenemos 24 años de los demócratas que han dominado y que necesitamos un cambio, necesitamos un verdadero republicano que pueda contestar y enfrentarse y resolver estos problemas y hablar con las personas. Esto es muy, muy importante, esta elección es vital. O vivimos o morimos de acuerdo a quien elijamos. Es importante a quién vamos a elegir. No necesitamos más demócratas en el Distrito 3. Necesitamos un candidato republicano que sea fuerte, que tenga coraje, que vaya a Washington y que enfrente los problemas, que tiene un plan y que sepa lo que va a hacer. Eso no lo tiene mi oponente. Váyase a jesing.vote y, por favor, chequee todas las inteligentes decisiones y entendamos lo que tenemos adelante para resolver y para hacer las cosas para que podamos ayudar a nuestro distrito. Gracias, señor Mendoza. Tiene 3 minutos. Bueno, no voy a hacer lo mismo que mi oponente. Su actitud es exactamente porque tenemos este bipartidismo. Si vamos a continuando con esta división en nuestra sociedad, peleando unos con otros, si ustedes quieren eso, este es su hombre. Si ustedes quieren alguien que nos una, ese soy yo, esa es su persona. En mi introducción, yo les dije cómo crecí. Porque tenemos que regresar a eso. No tenemos, porque él está diciendo que yo soy demócrata. Este es el único distrito que me ha ayudado. Segundo, yo ayudé a este señor por 80 horas. Cuando él corrió la primera vez, yo no soy demócrata y yo lo ayudé. Yo no soy bipartidismo, estoy corriendo por el republicano porque yo pienso que es el partido que puede resolver los problemas en nuestro país. Dicho esto, me gustaría simplemente agradecerles por escucharme, por acompañarme. Ustedes tienen que ser, ustedes la audiencia, saben mejor que nadie cuáles son los problemas que enfrenta nuestro país. ¿Quieren a alguien como él? Pero si ustedes quieren como nosotros, quieren alguien que una, soy yo, alguien que divida, es él. Gracias, señor Mendoza. Señor Zink, información sobre los votos para Arizona. Trump está ganando a favor de los votantes y van a estar perdiendo. Si Trump gana Arizona, ¿cómo impacta tu carrera? Va a ser mi campaña muy viable. La razón por la cual, porque ya sabemos que si regresamos al término de Trump, el 1.89 dólares por galón de gasolina y por el costo de los alimentos, si nos miramos y revisamos, que decimos cómo quisiéramos tener esa situación, y Biden ha acabado con todas esas prebendas. Ahora, Donald Trump, si él fuera nuestro presidente, Biden no ganó en la última elección. Y la cosa es que Donald Trump me ayudaría a... Un comentario rápido, señor Mendoza. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? Si Trump gana en Arizona, ¿cómo impacta? Si él gana, vamos a continuar con las elecciones. Incrementar a favor de los votantes. ¿Sobre los próximos 2 años? Antes de las elecciones, obviamente. Sí. Está ganando aquí en Arizona, está a favor de los votantes. ¿Tú crees que va a impactar tu carrera? Sí, por supuesto, definitivamente.
Sí, eso nos va a ayudar a los republicanos si Trump liderea el Estado, por supuesto. Gracias a los dos por estar aquí. Es hora de comentarios finales. Como les quiero recordar que las elecciones primarias de Arizona son el 30 de julio y la votación temprana comienza el 13 de julio. Todos los electores registrados pueden participar en las primarias, incluyendo los dependientes. Hay muchas cargas para elecciones este año, de modo que seguiremos organizando debates a lo largo del verano y del otoño. Visite azmedia.org para ver la lista de los medios que participan en los próximos debates y las estaciones de televisión, radio, plataformas digitales donde los pueden seguir. También pueden ver el calendario de debates, infórmense sobre las elecciones y enviar preguntas para futuros debates. Visite azcleanelections.gov. A nombre de Elecciones Limpias, Asociación de Medios de Comunicación de Arizona, Reaster y Estudios Bitfire, gracias por acompañarnos. Mija, ¿por qué me está